Hola, nuestro tema de hoy son los números racionales. Lo siento, pero me acaban de informar que por cuestiones técnicas solo podemos utilizar la mitad de la pantalla. ¿La mitad? Pero, bueno, los números racionales tienen una larga historia. Me va a disculpar, pero vamos a tener que reducir la pantalla un poco más. Así que solo va a poder utilizar un cuarto. ¿Vamos de nuevo? Va a ser un poco difícil hacer así el programa, ¿no? Mire, en realidad hay tres alternativas. Podemos utilizar 4/9 de pantalla, un cuarto de pantalla o 15/36 de pantalla. ¿Qué prefiere? ¿Cuál de las tres opciones de pantalla será la más grande? ¿4/9, un cuarto o 15/36? Vamos a ver. Empecemos por la última. Si dividimos la pantalla en 36 partes, pero solo podemos usar 15, el resultado sería algo así. No está tan mal. La segunda opción es un cuarto. Vamos a aprovechar que ya dividimos la pantalla en 36 partes. La cuarta parte de 36 es 36 dividido 4, o sea, 9. Es decir, que tenemos 9/36. Entonces, si un cuarto es igual a 9/36, parece mejor elegir 15/36 porque es mayor. Pero vamos a ver qué pasa con 4/9. Si dividimos la pantalla en 9 partes iguales, en vez de hacerlo en 36, y tomamos solo 4 de esas partes, resulta que equivale a tomar 16 partes del total de 36 que teníamos antes. Esta opción me parece que es la que más me conviene. Disculpe, ya se solucionó el problemita técnico. Puede volver a utilizar la pantalla completa. Muchas gracias. Lo que hicimos recién fue dividir un todo, en este caso la pantalla, en fracciones. Y las fracciones dan origen a los números racionales. Aunque hay que tener en cuenta que los números enteros también lo son. ¿Por qué? Porque todos los números enteros divididos por 1 dan como resultado el mismo número. Por ejemplo, 4/1 es igual a 4. Ahora, ¿por qué los llamamos números racionales? Muy simple. La palabra racional viene de ración. Y ración significa la parte de un todo. Por eso, cuando hablamos de números racionales, nos referimos a números que expresan fracciones de una totalidad. Este conjunto de números incluye a los números enteros y a la vez es un subconjunto de los números reales. Entonces definimos número racional a todo número que pueda representarse como el cociente de dos enteros, con denominador distinto de 0. Para decirlo de forma más sencilla, un número racional es todo número que pueda representarse con el resultado de la división entre dos números enteros, siempre que el denominador no sea 0. La forma en que expresamos por escrito las fracciones con el numerador arriba y el denominador abajo se la debemos a los hindúes, mientras que la raya horizontal ubicada entre ambos fue un aporte de los árabes. Quizás ustedes ya se hayan dado cuenta que los números racionales están presentes habitualmente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos a la panadería y pedimos un cuarto de pan
o media docena de facturas, estamos utilizando fracciones. Pero partir y repartir son operaciones que se realizan desde la antigüedad, que aparecieron casi al mismo tiempo que contar y que dieron origen a las fracciones. De hecho, se cree que el origen de los números racionales está vinculado al pan. Dicen que hace muchos años, en el antiguo Egipto, necesitaban repartir el pan entre la gente, pero se encontraron con un problema. Había más personas que panes. Fue entonces que tuvieron que recurrir a las fracciones, pero estas fracciones eran de la forma 1 sobre n, siendo n un número natural. De esa manera representaban los divisores de la unidad. El resto de las fracciones se expresaban como combinaciones de estas fracciones de numerador 1 y se consideraban como una fracción con un simbolismo especial. Ustedes se preguntarán cómo se sabe todo esto. Gracias a un papiro egipcio escrito por un sacerdote llamado James, allá por el 1900 a.C., es decir, hace casi 4000 años. En este antiguo papiro se aprecian las serias dificultades que tuvieron los egipcios para dar significado a las fracciones con numerador distinto de 1. Los griegos, por su parte, si bien lograron encontrar significado a las fracciones con numerador 1 como un tercio, un quinto o un sexto, no pudieron resolver situaciones con fracciones como 3/5 o 2/3. Por esta limitación representaban una fracción como 4/15 en forma de suma de dos fracciones simples, un quinto más un quinceavo. El procedimiento hacía que cualquier operación sencilla se complicara. Por suerte, para nosotros, las cosas son ahora mucho más sencillas y los números racionales están no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en la industria, en el campo y en diversas disciplinas científicas. Veamos, por ejemplo, cómo divide su campo un agricultor en función de lo que quiere cosechar. Tenemos un campo en la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hacia el oeste, ¿no? Y es de varios hermanos. Yo hago la parte de la administración, aunque no soy ingeniero agrónomo, ni me dedico exclusivamente a esto, pero bueno, hago toda la parte administrativa y de dirección del campo. Lo que hacemos es un tipo de explotación mixta, que quiere decir que es parte de siembra y parte de animales, engorde y cría. El campo tiene 900 hectáreas y podemos dividirlo más o menos en 230 hectáreas, o sea, en lo que es pasturas naturales, hay bajos, es un campo así que tiene un cierto suelos muy buenos y suelos que van de medios a malos. En este tipo de medios y malos se hace todo lo que es cría con terneros, en cierto tipo en este campo, lo que se llama recría, que se puede llegar a criar el ternero más allá, una vez que sale del destete, o sea que sale de su madre, del lado de su madre. El resto es más o menos, que son 650 hectáreas, se dividen a su vez en engorde de animales, que son unas más o menos 275 hectáreas. Esto engorde quiere decir que, bueno, que también se siembra, pero se siembran pasturas. Estas pasturas también, con estas pasturas también se hace en este momento, octubre, noviembre, diciembre, como hay un exceso de pasto, se corta y se hacen rollos para tanto la vaca, que era la que hablábamos recién de los campos malos, como para el engorde de novillos en invierno, que el pasto disminuye totalmente. Este invierno fue
evidentísimo porque fue uno de los inviernos más bravos que nos acordamos en los últimos años. De estas 650, 275 es este tipo de pasturas para hacienda de engorde, y las otras más o menos eran 230 hectáreas, son para siembra. Nosotros dividimos la siembra en lo que se llama la fina y la gruesa. Las finas son, se siembran más durante el invierno, que son tipo de trigos, centenos, cebadas, y las gruesas, que son ya sembrándose sobre esta época, que es maíz, girasol, soja, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos dividida prácticamente el campo en tres como unidades. Una que es de crías, una que es de siembra y otra que es de engorde. Eso también está determinando el tipo de calidad del campo, ¿no? Ponemos estos números en fracciones. De las 900 hectáreas, las pasturas naturales y campos para vaca, digamos, que es el 25% del campo, es un cuarto del campo. El resto, que es más o menos el 75%, que son las 650 hectáreas, y sería una 3/4 partes del campo, se divide a su vez en prácticamente un medio y un medio en siembra y en pasturas para engorde. Estos son, estoy diciendo aproximados porque es el 57 y el 43, pero podemos decir que es la mitad, o sea, un medio y un medio de estas 650 hectáreas. Como vimos, las fracciones expresan una parte de un todo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese todo puede ser continuo, como un metro de tela, por ejemplo. O discreto, como un conjunto de lápices o de bolitas. ¡Fuera! A ese todo lo denominamos unidad. Por ejemplo, una horma de queso es una unidad. Si le quitamos una parte, esa parte es una fracción. Depende de en cuántas partes hayamos dividido el queso para saber qué fracción es. Si dividimos el queso en 4 partes y tomamos solo una, estamos tomando un cuarto. Si lo dividimos en 8 y tomamos una parte, estamos tomando un octavo. Pero si tomamos 2 partes, estamos tomando 2 octavos. Miren qué interesante. Resulta que un cuarto y 2 octavos son equivalentes. Un caso particular se presenta cuando la unidad se divide en 10 partes. Cada una de esas partes es un décimo del todo. Si cada parte se vuelve a dividir en 10, se obtiene un centésimo de la unidad, que era un décimo. Así se puede continuar la división por 10 de cada una de esas nuevas partes y obtener milésimos, 10 milésimos y muchos más. Existe una nueva forma de representación de las fracciones que permite mayor generalidad. El modelo de las fracciones sobre una recta numérica. Veamos cómo. Tomamos una tira de papel y marcamos en el primer renglón de una hoja de papel rayado, a partir del margen, cuántas veces cabe y las numeramos. Se dobla la tira por la mitad y se repite el procedimiento sobre otra recta, marcando los sucesivos medios en la misma hoja rayada, pero dejando libre un renglón. Se hace lo mismo con los tercios, cuartos, quintos, sextos, octavos y décimos. La ventaja de este modelo es que amplía las posibilidades de representación de fracciones mayores que la unidad y de las que son equivalentes a 2, 3 y cualquier otro número entero de unidades. Observemos que, por ejemplo, 3 medios, 6 cuartos, 9 sextos o 12 octavos
y 15 décimos han quedado alineados sobre la misma vertical. Se trata de una familia de fracciones equivalentes y a todas ellas les corresponde un mismo punto en la recta numérica. Toda la familia de fracciones equivalentes constituye un número racional y cualquiera de sus elementos puede representarlo. Como verán, algunas fracciones como 1/4, 2/8 y 3/12 quedaron alineadas sobre la misma vertical. Eso significa que son equivalentes. Si dividimos los numeradores de cada uno por sus respectivos denominadores, vamos a descubrir que todas dan el mismo resultado. 4 dividido 1 es igual a 4. 8 dividido 2 es igual a 4. Y 12 dividido 3 es igual a... sí, adivinaron. 4. Prueben con el resto y después me cuentan. Aparece en todos lados. Uno naturalmente cuando compara cantidades o cuando está buscando proporciones usa las fracciones. Para los griegos todo estaba basado en las fracciones. Todo era proporciones, relaciones entre números. Todas las construcciones de los griegos estaban basadas en las proporciones. Ni bien uno empieza a operar con los números, tiene necesidad de dividirlos y al dividirlos surgen las fracciones, es como muy natural. Sirven para todo. Por ejemplo, el origen de la escala musical. La escala musical, en realidad, la escala que conocemos, la escala occidental, tuvo muchas transformaciones, ¿no? Pero la primera, digamos, definición formal de la escala musical fue hecha por los pitagóricos y se basa en las fracciones. En realidad lo que hicieron fue tomar una cuerda y dividirla en las 2/3 partes. Y al dividir la cuerda en las 2/3 partes, eso da una nota más aguda que es lo que se llama una quinta. Por ejemplo, si la cuerda es un do, la quinta es sol, porque es do, re, mi, fa, sol. Y con eso se construye la escala musical basada en las proporciones, en las razones. A todo número racional le corresponde un punto determinado en la recta numérica. Cuando tomamos la recta numérica comprobamos fácilmente que un número racional es mayor que cualquier otro que se encuentre a su izquierda y menor que cualquier otro que se encuentre a su derecha. Así nos resulta sencillo comparar cualquier par de números racionales y determinar si uno es mayor, menor o igual a otro. Por eso decimos que el conjunto de los números racionales está ordenado. Ahora sí. La mayoría de los juegos tienen como ganador a quien llega primero o quien hace más puntos o goles. Sin embargo, unos amigos inventaron un juego en el que gana quien queda en el medio. Les voy a explicar cómo se juega. El juego se lleva a cabo con 3 participantes. Se marcan 3 líneas en el piso. La primera línea se ubica en cualquier lado y las otras 2 se ubican, una a 3 metros de la primera y la otra a 4 metros. Las 3 líneas marcadas son paralelas y el objetivo del juego es tirar un disco de madera desde atrás de la primera línea para que caiga entre la segunda y la tercera. Los participantes rotan el orden de tiro y cada uno suma un 12avo de punto si es el que deja su disco a una distancia intermedia respecto de los otros 2. Gana el primero que llega a sumar un punto. Cuando se inventa un juego es necesario preguntarse si es posible ganarlo, porque hay juegos que a veces no tienen ganadores. El tatetí, por ejemplo. No es posible ganar a menos que uno de los jugadores cometa un error. Pero volvamos a nuestro nuevo juego. ¿Habrá un ganador?
Para saber si se puede ganar, pensemos que la distancia entre las líneas donde debe caer el disco es de 1 metro. Todos los tiros que caen antes de la primera línea o después de la segunda son descartados. Si tomamos como cero de nuestras mediciones la línea más cercana al punto de tiro, tendremos que cualquier disco va a caer a una distancia entre 0 y 1 metro. Si luego de tirar los 3 tiros, 2 jugadores dejan sus discos exactamente a la misma distancia, no hay forma de que algún disco quede en el medio. Y podemos fijar como regla que los que tienen sus discos a la misma distancia pierden. Y gana el jugador restante. En cualquier otro caso, el último jugador puede ganar. Se puede ver que siempre que haya 2 discos que no estén empatados, se podrá ubicar otro disco que quede entre medio. Esto es algo que nos lo dice la matemática. La medida que tomemos de la distancia de cualquier disco será un número racional entre 0 y 1. Entre 2 números racionales cualesquiera, siempre hay otro número racional. Por ejemplo, observemos que entre 1/4, que es menor que 1/2, se encuentra 3/8. Y que en efecto 1/4 es menor que 3/8, que es menor que 1/2. Pero hay infinitas que pueden intercalarse. El juego tiene solución, pues entre cualquier par de números racionales, por muy próximos que se encuentren, siempre hay otros números racionales. Esto se nombra diciendo que el conjunto de los números racionales es denso. Vimos que una de las formas de representar los números racionales es mediante la barra horizontal que divide el numerador del denominador. Ese esquema, que hace que nos resulte tan sencillo identificar a una fracción, se lo debemos a un tal Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, quien en el siglo XIII introdujo en Europa la escritura arábiga para las fracciones. Pero existe otra forma de expresar los números racionales, mediante la representación decimal. Por ejemplo, tomemos la fracción 1/4. Si dividimos 1 por 4, obtenemos 0,25. Y 0,25 es la cuarta parte de 1. ¿Quieren saber cuál es la historia de los números decimales? No hay un hombre, una persona que dijo, bueno, José Fracción, que inventó... No, en realidad eso fue surgiendo. Los pueblos de la antigüedad ya tenían sistemas de numeración y ya naturalmente aparecían números fraccionarios. De hecho, esto ya existe desde, digamos, lo que llegó a nosotros, ¿no? Los primeros sistemas de escritura, por ejemplo, con los sumerios, ya tenían esta idea de fracciones. No era muy formal, no era como ahora que escribimos a los números. Para entender esta idea de que las fracciones, que son equivalentes a los desarrollos periódicos, todo eso, bueno, hizo falta que pasaran 20 siglos y recién en la Edad Media, bastante avanzada, o sea, recién en el siglo XIII entró el cero en Europa y recién como en el siglo XV o XVI prácticamente se empezó a hacer bien difundido el sistema decimal. Bueno, finalmente vimos cuál es la utilidad de los números racionales. Descubrimos que los usamos más de lo que pensábamos y aprendimos algo de su historia. Conocerlos nos sirve para interpretarlos en diferentes situaciones. Por ejemplo, para saber cuánto pan estamos comprando cuando pedimos medio kilo. Nos ocupamos también de revisar otros aspectos de enorme interés. Vimos cómo los números racionales y el desarrollo de la matemática avanzaron juntos a lo largo de la historia. Viajamos desde el antiguo Egipto, pasando por la India y los sabios árabes, hasta llegar a la cultura occidental. En todas esas sociedades vimos que existía una preocupación de los matemáticos por encontrar formas sencillas de expresar las fracciones. Muy bien, hasta nuestro próximo encuentro.